Hola, soy Juan David Aristizábal. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio donde abrimos oportunidades y entendemos cómo profesionales, emprendedoras, emprendedores están desde su lugar de trabajo cambiando el mundo. Hoy estoy con Werner Schiffman. Werner ha tenido una experiencia profesional trabajando en grupos de medios, en emprendimientos, donde se ha dedicado precisamente a lograr que los profesionales se pongan un objetivo, lo cumplan y lo hagan en una manera tan creativa que se podría decir que Werner ha sido un emprendedor dentro de estas compañías. Hoy se dedica a la reinvención de los medios de información y comunicación de Colombia. Vamos a conversar con él sobre emprendimiento, sobre las habilidades necesarias para tener una carrera profesional que tenga futuro y sobre todo que sea realista. Werner, muchísimas gracias por estar con nosotros y arranquemos esta conversación. Werner, una de las cosas que me parece muy interesante para este equipo y esta comunidad que nos oye es el emprendimiento. Y ahí hay un gran debate porque la gente cree que los que emprenden son solamente estos jóvenes que salen de la universidad y que emprender significa crear un nuevo negocio. Y creo que contigo compartimos que emprender es un espíritu, es la capacidad de hacer que las cosas pasen, que se muevan. Eh, Quiero que nos definas tú qué es emprender hoy. Muchas gracias, Juan, por la invitación y en efecto, como lo hemos hablado, emprender incluso más que un espíritu, realmente entraña una cualidad, una condición, es una característica. Y para poder hacer cosas, y sobre todo para poder hacer cosas que tienen complejidades especiales o particulares, se requiere de unas condiciones. Eso es como la inteligencia y como el talento y como la destreza. Son cosas que realmente las personas las tienen. Por supuesto, las puedes alimentar, las puedes fortalecer, puedes formarte alrededor de esa característica y de ese espíritu, como lo denominas tú, pero es algo que hay que tenerlo adentro. De manera que yo creo que por ahí es por donde se debe empezar, por un examen concienzudo y juicioso en el sentido de identificar si uno realmente tiene esa condición o no, lo cual, pues, si uno lo tiene, qué maravilla, y si no lo tiene, no está mal. Cada quien tiene sus características y tendrá que encontrar su vocación. ¿Y cómo cultivarlo? O sea, si una persona dice, oiga, yo quiero tener esa capacidad de hacer que las cosas pasen, esa combinación entre, o sea, poder que ese verbo lo haga bien, ¿uno cómo lo alimenta? Yo creo que lo puedes hacer desde niño, en tu casa, en el colegio, desde que empiezas a probarte a ti mismo en la vida. Yo creo que el cliché del emprendimiento, ese que pareciera, como hablábamos hace un rato, estar reservado a una gente genial que sin tanta experiencia, sino con una idea fantástica, un día hace una cosa por la que poco tiempo después le pagan unos millones con los cuales se vuelve rico. Eso es una visión un poco pobre, limitada e ilusa. Yo creo que desde muy jóvenes y casi que desde niños, las personas deben poder empezar a identificar si realmente tienen tanto iniciativas como acabativas, y dependiendo de las metas que se propongan, qué tan lejos pueden llegar con sus ideas y con sus ambiciones y con sus aspiraciones. Yo siempre he creído, como filosofía de vida, desde que tengo memoria, que uno debe ponerse metas largas y que entre más imposible le digan a uno que son, mejor, ¿no? Yo creo que entre más largo y más grande sea tu eje de ambición, por mal que te vaya, siempre te va a ir muy bien. Acabas de mencionar la palabra acabativas y yo creo que esto es importante y es a la hora de pensar en estas habilidades fundamentales en el futuro del trabajo, es lo que uno se propone terminar haciéndolo. Eh, ¿Cómo uno logra adquirir ese hábito de terminar las cosas, de terminar lo que uno empieza? Pues a los niños les dicen constancia, ¿no? Tienes que ser constante. A la primera dificultad no puedes botar la toalla. Y yo creo que eso se aplica el resto de la vida. Yo creo que hay que tener conciencia, en particular, en cuanto a que aspiraciones, actividades, entrañan responsabilidades. Y una de las principales responsabilidades es cumplir con la tarea y hacerla y llevarla hasta sus últimas necesidades. Y yo creo que para eso la constancia, la perseverancia, la dedicación es fundamental.
Y hay unos ejercicios demostrados científicamente. El ejercicio de los masmelos que se hizo hace muchos años y se ha venido reportando es a los niños que les mostraban dos masmelos y les decían, si no te los comes en media hora, te traigo un tercero. Y se demostró científicamente que aquellos humanos que logran, digamos, calmarse, esperarse, terminar la tarea, es decir, calmar la gana, al final en la vida profesional se veía ese impacto, precisamente por ser constante y ver visión de largo plazo. Pero las redes sociales y los medios de comunicación muestran como todo lo contrario. Y a mí me impresiona, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, que la gente cree que porque uno le da un clic a algo, la vida es igual, que todo es así. Eh, ¿Cómo enamorarse de la maduración de las cosas? Sí, yo creo que lo de la perseverancia es muy importante y de la mano de la perseverancia se requiere un ejercicio alrededor del manejo de la frustración. Y fíjate que es una conversación alrededor de unos ejercicios pedagógicos que vienen casi que desde el jardín infantil, ¿no? Eh, Propósitos, proyectos, iniciativas y acabativas siempre van a tener toda clase de obstáculos, incluyendo el que no se pudo. Y ahí es donde es muy importante aprender a administrar la frustración, porque detrás de la adecuada administración de la frustración va a haber siempre un gran aprendizaje. Y para poder seguir y para volver a insistir o para volver a empezar, siempre tendrás que tener en cuenta esos aprendizajes, de manera que eso es fundamental y saber cuándo es el momento no de botar la toalla, pero de ser pragmáticos en el sentido de decir, no funcionó y no, esto no es. Hay que saber desechar sin frustrarse. Eso que mencionas de las redes, con los likes y las cosas que habían acompañado además de la inmediatez y la masividad de la tecnología, es complicado. Es complicado porque eso genera muchas ansiedades y genera una exposición a un supuesto público que cada quien cree que está realmente interesado, ¿no? Y la gente se empelicula, sobre todo los jóvenes, en unas cosas donde si no cuentan con una validación expresada en cantidad de likes o de clics o de cosas, entonces sienten las frustraciones que además son unas frustraciones artificiales porque realmente ahí no es donde está realmente un adecuado sistema de medición y validación del éxito de la tarea. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido de los países más prósperos es que son países que se han propuesto visiones de largo plazo. Pollack, por ejemplo, ha estudiado precisamente eso. Las naciones entre más visión optimista y clara del futuro, más prosperidad terminan generando en el largo plazo. Después Víctor Frank con su libro Busca de sentido también. Las personas que tenían un sentido de propósito lograban aferrarse a situaciones difíciles y a la vida. Para ti, en tu camino profesional, ¿cómo has hecho para ponerte esas metas de largo plazo que sean totalmente inspiradoras, que logren motivarte a la acción, pero que no sean suficientemente ambiguas, que sean fáciles de medir? No, quiero ser feliz dentro de 30 años, pues eso, ¿cómo lo mide? ¿Qué te ha servido a ti? Y te lo pregunto desde el punto de vista más táctico, si nos puedes dar como cosas que hayas hecho tú para imaginarte visión de largo plazo, puntual, optimista de tu futuro profesional. A mí me parece que es fundamental un consejo que me dio a mí mi abuela cuando yo era muy niño y el rector de mi colegio, cuando estaba yo en el bachillerato, coincidían ellos, los dos eran educadores, es no creerse uno mucho su propio cuento. Cuando uno no se sienta a deleitarse con uno mismo, ni con sus aspiraciones, ni con sus ejecuciones, ni con sus logros, sino con un sentido de realidad, creo que siempre está uno mucho mejor habilitado para afrontar sus responsabilidades en consecuencia de sus retos. Y si me preguntas cómo proyectar el éxito en el largo plazo, creo que es partiendo precisamente de la responsabilidad en el corto plazo. Yo creo que lo más importante es entender uno cuál es la tarea que tiene hoy, qué es lo que está haciendo hoy, qué sentido tiene lo que se está haciendo hoy, qué efecto, qué propósito tiene lo que se está haciendo hoy y hacerlo bien hecho. Y los días pasan y pasan muy rápido. Y con un día que pasa y otro, y un mes que pasa y otro, y un año que pasa y otro, vas viendo cómo estás construyendo alrededor tuyo no solamente unas características de tu carácter y de tu personalidad, como por ejemplo el emprendimiento, sino que con el sentido de realidad propio de ver si la vida te está dando las oportunidades para orientarte por donde te parece que quisieras orientarte, pues vas viendo cómo tus ejecutorias sí te van llevando
llevando a ese camino. Creo que proponerse metas de 30 años o de 20 años o encerrarse en que es que yo quiero sacar este proyecto para que pase esto y esto en tanto tiempo siempre será un error. Yo creo que hay que ir abordando las cosas en la medida de la realidad y de la posibilidad y no se diga hoy en día donde los proyectos son casi que para el día siguiente. De acuerdo. De manera que yo creo que es muy importante no tenerse demasiadas ínfulas y estar muy consciente de que lo importante es hacer muy bien la tarea y el entregable que tengo para hoy. Y en esto que tú mencionas del para hoy, ¿cómo logras tú organizar tu semana, por ejemplo? ¿Tú tienes alguna técnica? Veo, por ejemplo, en tu escritorio los post-its, digamos, ¿tienes alguna manera práctica de lograr tener muy claro tu agenda, tus objetivos de la semana? ¿Cómo te organizas para terminar lo que empiezas y tener foco en el presente, en las metas que tienes hoy y que te acercan pues a la estrategia futura? Eso vas aprendiendo a hacerlo y a manejarlo a medida que va pasando el tiempo, pero desde que tengo memoria, para mí siempre ha sido muy útil poner en blanco y negro, poner en escrito, poner en papel, en tablero. Pensar en papel y en tablero para mí es muy importante. Me parece que una dosis de autorreflexión y de autoanálisis y de autoconversación diaria es fundamental. Yo creo que esa conversación que uno tiene con uno mismo todos los días, aunque yo oigo gente que le tiene alergia a eso, que le parece hasta tan oso, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que esos momentos, mientras uno se afeita, cuando se está bañando, cuando sale a caminar, cada quien tiene su espacio, ese momento en el que uno pueda dialogar con uno mismo y preguntarse a uno mismo y contestarse a uno mismo es muy importante. Y cuando eso lo aterrizas, en mi caso, en una organización muy juiciosa, pues, de tu to-do y de tu planificación de las cosas, eso para mí ya ha sido una fuente de organización siempre muy importante. Para que entremos a uno de los temas que muchos de los que nos ven aquí y es alrededor de las nuevas industrias del entretenimiento, de los medios de comunicación, de los medios de información. Y es que cuando uno estaba en una sala de redacción, cuando uno ha trabajado en un medio de comunicación, sabe las implicaciones que eso tiene. Mi experiencia trabajando en Univision o en Blue Radio o en la FM, hay un montón de equipo y recursos para producir calidad, para investigar. Pero por el otro lado, hay personas que de la nada han creado medios de comunicación también muy poderosos, pero hay otros que creen que esto es prender una cámara y hacer medios. Y hay quienes creen que eso es muy rápido. Eh, Hoy desde la experiencia que tú tienes, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo y dicen, oiga, montemos ya un medio de comunicación desde la casa? ¿Qué deberían tener en cuenta? ¿Cómo es de fácil eso? ¿Cuáles son los riesgos que tiene uno creer que inmediatamente uno prende la cámara se logra el éxito en las redes sociales? Sí, no, eso es muy complicado y eso desafortunadamente está pasando. La primera confusión que hay es confundir el periodismo o la actividad de la comunicación con el ejercicio de la libertad de expresión. Pararse enfrente a una cámara y hacer piruetas, ponerlas en TikTok, es una manera de expresarse y de expresarse libremente, pero eso no es periodismo. En materia de medios y de medios de información, es muy importante no perder de perspectiva la necesidad del profesionalismo alrededor del desarrollo de esa actividad, porque es que esa actividad, digamos, la de la libertad de expresión organizada, que se traduce en libertad de prensa, o no se diga en un medio con pretensión de ser un medio, entraña una responsabilidad enorme en términos del impacto que tiene en quienes oyen. Y uno tiene que ser muy juicioso y muy cuidadoso con lo que dice. No se diga si está informando hechos donde claramente los tiene que investigar, los tiene que validar, los tiene que presentar de una manera lo más objetiva posible. Confundir simplemente la posibilidad de grabarse y subir a una red donde hay X número de seguidores y después mirar un reportico donde, uy, 10.000 impresiones, que todos sabemos que una impresión es lo mismo que nada a la hora de la verdad, alguien haciendo así ya es una impresión, pues vuelve el tema, ¿no? No creerse uno mucho su propio cuento. Segundo, realmente ser consciente y responsable con lo que se está haciendo y entender que la razón por la cual en el mundo los medios de información periodísticos y los grandes periodistas que han hecho los grandes aportes a este oficio
ninguno lo ha hecho así de la noche a la mañana y fácil. No es ni de la noche a la mañana ni es fácil y es muy difícil hacerlo solo. Por supuesto, solo se pueden hacer ciertas cosas, pueden tener una determinada dimensión, pero ser un medio y hacer periodismo es bastante más sofisticado. Si tuvieras que decirle a la comunidad que nos oye, emprendedoras, profesionales, en Colombia y en América Latina, ¿qué deberían estar observando? Hablemos como de tendencias del futuro que tú estés analizando, porque creo que tu experiencia en el tiempo, en Cívico, y la gente te reconoce que eres un futurista estratega. Hoy para ti, ¿cuáles son como las olas que deberíamos estar viendo en el país y que nos podrían, al verlas, prepararnos mejor para el futuro laboral? Yo creo que es muy importante tener sentido de realidad. Yo creo que más allá de los sueños o más allá de unas aspiraciones o de a mí me gustaría, ¿no? O sea, yo quiero ser un gran cantante, pero tengo una voz pésima y un oído horrible, ¿no? Bueno, pues te gusta la música, es otra cosa, pero tal vez lo tuyo no es dedicarte profesionalmente a eso. Yo creo que hoy en día en un mundo tan supremamente congestionado de gente, es que tener casi 8.000 millones de personas vivas viviendo en el mismo sitio que no ha crecido de tamaño, porque el planeta sigue siendo del mismo tamaño, es de verdad un desafío muy, muy complicado. Y que nos hayamos inventado además un sistema de vida alrededor de una geopolítica globalizada, con un mundo más bien democrático, donde hay acceso a la información, donde hay educación, formación, eso multiplicado por 8.000 millones de personas le está quedando grande al mundo. Y eso es una cosa que es evidente. Yo creo que a las generaciones actuales les corresponde particularmente tener unos sentidos de realidad muy, muy importantes. Y puede sonar con que eso a veces podría ir en contravía de la realización individual y demás, pero es que yo sí creo que estamos llegando a ese punto en el que se necesitan los sacrificios. Así como se habla de que no puede seguir estando concentrada como está concentrada, ¿no? La riqueza y el poder en el mundo en un el 80%, en un 1% de los ciudadanos, y que hay que hacer sacrificios que no sabemos bien cuáles son. Yo no creo ni en las expropiaciones ni en la distribución arbitraria de bienes y riquezas, pero así como hay que hablar de esos sacrificios, yo creo que las nuevas generaciones tienen que entender que realmente nacieron en un mundo en el que se van a necesitar sacrificios y parte de esos sacrificios es estar organizados y dispuestos a trabajar en lo que se necesita que se trabaje, porque tenemos un mundo demasiado contaminado, tenemos un mundo con unos problemas climáticos terribles, tenemos un mundo con demasiada gente sufriendo unos problemas de salud, de alimentación, etcétera. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que organizarnos para poder atender esas necesidades del planeta. Yo crecí en una generación donde el planeta no era importante, el planeta estaba ahí y había que explotarlo y había que conquistarlo y lo que tenía era un potencial de poderle sacar todo el provecho. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de eso. Desde siempre hemos sabido de comunidades donde la gente vive es como en una comunidad y donde mira es cómo se socorren y se apoyan unos a otros, entonces como unos proveen la seguridad, otros proveen la alimentación, otros proveen la salud, etcétera, y son las comunidades que van desde las indígenas con todas sus tradiciones ancestrales hasta los kibbutz en Israel, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy en día vivimos en un mundo que realmente es así, es una comunidad que está en un espacio reducido, con problemas, y donde hay que buscar encontrar los perfiles, las vocaciones y las orientaciones de las personas para que lo puedan hacer realizándose, pero con un sentido de realidad, en el sentido de que eso es lo que necesita esa comunidad, porque si no vamos a tener unos problemas que son absolutamente inmanejables. Un libro que nos recomiendes, o una película que nos recomiendes. Digan, oye, si tienen que ver esto. Yo tengo unos gustos de películas pseudo rosas. Buenísimo, pónganos las aves rosas. Y en esta pandemia he tenido oportunidad de repetir algunas con mis hijos que no las habían visto. Me encanta Un Buen Año, esa película de Ridley Scott con Russell Crowe, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahora, ¿no? De ese corredor de bolsa muy exitoso, absolutamente mercenario, sin tripas de ningún estilo, Sí, 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 sí. que tiene un tío que fue el que le enseñó las grandes lecciones de la vida y a él se le olvidaron cuando creció y se dedicó al mundo del éxito económico y no se volvió a hablar con su tío en 10 años y un día le llega la notificación de que el tío murió y hereda un viñedo y una casa maravillosa en Provenza,
y eso lo hace volver a sus raíces y a replantear su vida. Esa me parece una película preciosa. Brenner, muchas gracias por este espacio. ¿No? Juan, muchas gracias Un por la lujo, un invitación. hit. Muchas gracias.